7 de diciembre, estamos a punto ya de comenzar ese deseado fin de semana, sobre todo para los que no hemos hecho ese puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción. Ya queda poquito para empezar ese fin de semana, pero antes nuestro tiempo de tertulia, sobre todo para reflexionar, para hacer una valoración de las noticias económicas, macroeconómicas que han pasado a lo largo de estos últimos 5 días. Para ello, lo primero, les voy a presentar quienes me acompañan esta noche. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches y muchísimas gracias por venir un viernes de medio puente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal todo? Encantado de estar aquí. Tampoco me he cogido el puente, o sea que nada, aquí qué mejor sitio que estar aquí charlando con vosotros, ¿no? Pues me alegro mucho. Sí. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la definirías? Muy repleta de datos, noticias, muy interesante y muy clarificadora a la hora de ver mercados, sobre todo, bueno, pues lo de ayer, que ya lo hablaremos ahora, ¿Sí? de Mario Draghi. Y bueno, datos también como los que hemos tenido hoy de empleo en Estados Unidos, y esto yo creo que nos van a dar buenas pistas para quienes nos dedicamos a los mercados de aquí en adelante. Alberto Pazos, muy buenas noches y también muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, buenas noches. En tu opinión, ¿qué destacarías de la semana? Aunque luego profundicemos en todos los asuntos, en todos los temas, pero para ti, ¿qué ha sido lo más significativo? Quizás lo más significativo es el diálogo tan intenso que tuvo que haber ayer en la reunión del Banco Central Europeo, ¿no? Vamos a dejarlo en diálogo intenso. Por no cruce de acusaciones o divergencia de opiniones, eres muy diplomático. Javier Martín, muy buenas noches y también muchísimas gracias y bienvenido. Para ti, ¿qué destacarías de esta semana? Sí, seguramente las charlas, las conversaciones en el Banco Central Europeo, como Draghi va deslizando la situación de Europa, los comentarios que va haciendo. Por otro lado, desde la Comisión, los comentarios que salen también sobre los eurobonos. No de momento, fondo de depósito de garantía común no de momento. Yo creo que esas son las claves. Las claves son que no de momento. Si queremos una Unión Europea en condiciones, tendrá que ir por todas las partes y tendrá que tener todas las ventajas, incluyendo eurobonos e incluyendo fondo de depósito, pero cuando todos estemos en condiciones. Cuando toque. Bueno, señores, pues antes de hablar de Draghi, yo quería que me hicieran una primera valoración de ese dato publicado este mediodía, el dato de empleo en Estados Unidos. Lo positivo y lo negativo, porque también hay que profundizar en el dato. Es verdad que, pues, si leemos las cifras, es un dato absolutamente, parece sorprendente. La tasa de desempleo ha bajado al 7,7%, datos que no se veían desde diciembre de 2008. Pero ¿qué encierra? Hagamos una lectura mucho más profunda, Miguel Ángel. Bueno, aquí lo interesante es ver en primer lugar las expectativas que había en el mercado, que eran de creación de empleo no agrícola, pues por debajo de 100.000, por los efectos del huracán Sandy. Y bueno, eso estaba dentro del mercado. Esto no ha sido así, se han creado empleos por encima, y esto es un lado eso es la parte positiva, creación de empleo no agrícola por encima de 100.000, a pesar de Sandy, que si tenemos en cuenta o si pensamos que ha tenido algún efecto, pues sería todavía más positivo. Luego hay dos componentes que son la media de ganancias semanales y la media de horas semanales, que se han mantenido a la par, o sea, también es un buen dato, a la par, quiero decir, al mismo nivel que el dato anterior. Y luego la tasa de desempleo, que a pesar de que hay que tener en cuenta que el número de trabajadores activos o disponibles para el trabajo ha disminuido, pues también es un dato positivo. O sea, yo no veo ningún componente negativo. Lo que sí que hay que tener en cuenta, y lo comentábamos antes, es que este dato es muy volátil, muy variable, muy revisable. O sea, porque las revisiones de un mes a otro suelen ser en algunos casos importantes, pero también hay que tener en cuenta que el efecto que tiene en el mercado, y sobre todo ahora que se estaba hablando tanto precisamente por el fiscal cliff, de la posibilidad de que la Reserva Federal prorrogase su operación Twist o incluso aumentar la parte de QE3, yo creo que eso queda absolutamente olvidado de momento hasta el mes que viene. Ya veremos lo que ocurre. Hasta año nuevo. Pero los datos de la economía americana, yo lo vengo diciendo hace tiempo, siguen siendo buenos y siguen siendo positivos. La política económica, la política monetaria que está llevando la Reserva Federal parece que está surtiendo efecto. Alberto, tu opinión. Pues evidentemente es un buen dato. Se supera las expectativas del mercado, y generar 146.000 nuevos empleos en un mes donde realmente la economía al final del mes de octubre se vio afectada por el huracán Sandy, cierre de negocios, sobre todo en la costa este, es un buen dato.
La tasa de desempleo ha bajado a mínimos de 4 años y la tenemos en un 7,7%. Quizás por ver alguno de los componentes es que todavía la economía americana, a pesar de estar generando empleos, 146.000 en este caso, todavía no llega al rango de los 250.000 que necesita para tener un crecimiento económico más sostenible. Por lo tanto, quizás el dato podríamos resumirlo en mejor de lo previsto, pero peor de lo que la economía necesita, pero con todos esos matices que hemos comentado que le pudieron haber afectado en este justo mes de finales de octubre, principios de noviembre. Tenemos también la incertidumbre, y lo vienen señalando las autoridades monetarias y las autoridades políticas, sobre todo la Reserva Federal, que dice que mientras no se solucione el tema del techo fiscal o del abismo fiscal en Estados Unidos, la economía está como ralentizada y expectante, ¿no? Con lo cual se está generando menos inversión y bueno, al final también eso está contrayendo a lo mejor un poco el crecimiento o la capacidad de crecimiento de la economía americana. Para la Reserva Federal no deja de ser un buen dato, todo lo que sea generación de empleo por encima de los 100.000, 150.000 son buenos datos. No para ellos es una situación tranquilizadora, sino que posiblemente les lleve a seguir ampliando sus políticas monetarias cuantitativas a lo largo del año que viene, como también lo anunció casi el Banco Central Europeo, con la liquidez ilimitada, ¿no? Hasta al menos julio del año 2013. Javier, tu turno. Muy bien. Fijaros que el sector laboral en Estados Unidos va mejorando y va mejorando porque tiene unas fuerzas creadoras de empleo bien diferentes a las del resto del mundo y sobre todo a las de Europa. Hay 4 vectores que están moviendo actualmente el mercado laboral y que luego se traducen en esas cifras que vemos, que cuanto más estudiamos, más vemos que están cocinadas, y casi lo mejor es no verlas y pensar en lo que son las fuerzas creadoras de empleo en Estados Unidos. En primer lugar, hay un sector energético que está revolucionando por completo los Estados Unidos, que son esos hallazgos, esas tecnologías para poder conseguir gas, de donde antes eran unos materiales que eran prácticamente inutilizables. Esas tecnologías de shale gas y de shale oil que están revolucionando y están cambiando y haciendo que Estados Unidos, en teoría, en un par de años pueda ser autónomo en materia energética, por lo menos en el gas. Hay una cantidad de inversiones impresionantes que están entrando en ese sector y bueno, ahí tenemos una fuente creadora de empleo impresionante. El sector tecnológico, que es un clásico, pero es que continúa, que pasan 20 años y siguen siendo los líderes en tecnología, y yo creo que no nos equivocamos. Otra vez apuntando a que la tecnología dentro de 20 años pues también la seguirán liderando ellos. Hay un sector que está saliendo de aquella ruina que se metió, fue el sector inmobiliario. El sector inmobiliario que parece ya más que claro que está haciendo suelo y también vuelve a crear empleo, pero vuelve a crear empleo en toda la gama, desde los fabricantes de cementos, lo nota Cemex, ahí tenemos los bonos, las acciones de Cemex, cómo lo reflejan, que ya empiezan a confiar en el crecimiento de Estados Unidos en el sector inmobiliario, y se nota en los rates, se nota en la titulización hipotecaria y por supuesto se nota en la creación de empleo. Y luego, por último, esta vuelta a los Estados Unidos de determinadas fracciones del sector manufacturero, sector automóvil, que, bueno, aunque sea por patriotismo, algunas compañías están viendo que les resulta al menos no caro el implantarse en Estados Unidos. Y eso son fuerzas muy importantes que tiene la economía americana y que no contamos con ellas, por ejemplo, en Europa. Se habla... ¿sí? No, perdona que te interrumpa, es que en eso yo creo que no podemos estar más de acuerdo contigo, que son unos vectores o unas fuentes de creación de empleo que más nos gustaría tener en Europa. No digo nada ya aquí en España. Muy interesante lo del sector inmobiliario, que efectivamente es el que está ahora empezando a repuntar gracias a la política, entre otras cosas, en gran medida, a la política monetaria, ¿no? Que están compradores de cédulas hipotecarias, de los MBS, ¿no? Y esto, solamente a título anecdótico, es muy interesante ver cómo esto influye en otro sitio, que es Canadá. En Canadá ellos son los que le proveen a Estados Unidos de la madera para la construcción, que se llama lumber, que es una madera especial. Entonces está muy correlacionada con el crecimiento
del sector inmobiliario en Estados Unidos, y esa madera, esa commodity, esa materia prima está subiendo en los últimos, se están anticipando los futuros pues subidas. Eso también, a quien le guste la divisa, pues junto con otros factores que también tienen que ver con refugio y con seguridad, el dólar canadiense creo que puede salir beneficiado de todo esto. Y es interesante. Muy buen detalle. Sí, pues si os parece, después de esa anécdota, vamos con Draghi, con esa reunión este jueves del Banco Central Europeo y esas conversaciones o esas diferencias de opiniones. A ver, Alberto, cuéntanos. Bueno, la reunión de ayer, como que es la última del año, sí. Draghi empezó el discurso deseando feliz Navidad en la rueda de prensa. Quizás lo más destacado es el debate tan intenso que se ha producido, y lo ha reconocido el propio presidente, sobre si futuras rebajas de tipos, sobre si habría que llevar los tipos de interés negativo para penalizar a los bancos que están utilizando al Banco Central Europeo como refugio o depósito para el del propio dinero que el Banco Central Europeo sigue inyectando en la economía. Y quizás eso es una medida que puede desincentivar. Al final, lo que el Banco Central Europeo ha puesto durante el año 2012 y sobre todo el año 2013 cantidades ilimitadas de liquidez que realmente no se están trasladando a la economía, se están, muchos de ellos, manteniendo en el propio Banco Central o en los balances de las entidades. Ahora, es una medida que realmente es significativa, pues tener que pasar unos tipos de interés negativos, ¿no? Es un concepto que financieramente hasta cuesta entenderlo, ¿no? Muchas veces. Luego, aparte del fuerte debate, quizás también ha sido la revisión de las previsiones de crecimiento para la economía de la zona euro, tanto para este año como para el año que viene. Al final, prácticamente nos deja que hasta el año 2014, viéndolo desde ahora, no vamos a tener un crecimiento, con mucha suerte, como mínimo, ¿no? Hasta ahora no vamos a tener un crecimiento positivo. Entonces, eso va a llevar un planteamiento de seguir manteniendo políticas fiscales políticas monetarias expansivas, que seguramente el Banco Central Europeo, Draghi, está encaminando muchas veces con todas las limitaciones que tenemos en Europa. Primero, políticas, después el año 2013 es un año electoral, Alemania tiene, que sobre todo lo que pase a Europa es lo que decide Alemania, tiene elecciones generales. Entonces, ¿cuál es la situación? Al final, el Banco Central Europeo tendrá que encaminarse o le gustaría encaminarse a políticas quizás a lo mejor más cercanas a lo que pueda estar haciendo el Banco Central británico, el Banco de Inglaterra, mejor dicho, o incluso la propia Reserva Federal. El tipo de cambio, lo hemos visto como el mercado, en cuanto se le ha hablado de posibilidad de tipos de interés negativo, incluso que en la próxima reunión de enero pueda bajar los tipos de interés, el euro pues ha perdido parte de los avances que teníamos, se nos ha ido prácticamente a los niveles de 1,30, y que hoy, después de los datos americanos, pues ha jugado con él, ¿no? Javier. Y después me ha gustado cuando Draghi ha dicho cada país sabe muy bien lo que tiene que hacer para pedir, y lo decía como diciendo me estáis tomando el pelo, me estoy volviendo loco. Y lo bueno que tiene eso es que por lo menos España por una vez está decidiendo lo que hace con sus temas y con sus políticas, sin que la situación sea angustiosa para nosotros, que es lo que tiene gracia. Yo creo que Draghi, está negociando la situación. Es bastante complicado. Basta con escuchar la cantidad de vectores que modifican sus actuaciones, y yo creo que lo está haciendo razonablemente bien. Comentábamos antes de la tertulia la posibilidad de que ahora que Alemania empieza a tener problemas de crecimiento sea cuando empiecen probablemente a monetizar más deuda, imprimir dinero, bajar tipos al 0,25, cosas por el estilo. Es muy posible que sea cuando lo hagan, pero yo creo que no lo van a hacer si no se sigue demostrando que va a haber una estabilidad presupuestaria. Y eso no estaría mal que lo hicieran a cambio de esa estabilidad presupuestaria. Porque los alemanes pueden aguantar un tiempo con crecimiento pero que no te quepa la menor duda que Draghi se atreve a hablar de cosas de estas que son es una herejía, hubiese sido una herejía hace nada de tiempo, si no es porque Alemania se espera que sea un crecimiento cero para el trimestre, incluso puede que sea negativo en gran parte del año que viene. Hoy hemos visto una caída del Producto Industrial de Alemania
de casi un 3%, un 2,6%. Alemania, en su historia, a pesar de que tengan fobia a la inflación, también ha hecho políticas de estas en su casa, eso sí, en el marcos, ¿no? Y entonces han tenido política monetaria expansiva, han monetizado deuda y esto. Lo que pasa es que, claro, efectivamente, como dices tú, no se fían del resto de que vayan a aprovecharse para pasarse de la raya, ¿no? Pero yo creo que lo de Mario Draghi, si sale intacto psíquicamente de todo este mandato, es para ponerle un monumento, porque yo creo que la esquizofrenia en la que está metida es terrible. O sea, el tener que jugar y que dice y que no dice. El hecho de que se atreviera a decir, o que manifestara la discusión habida en el seno de la reunión del Banco Central Europeo, yo creo que es una señal magnífica. De hecho, en el mercado de divisas, como tú has comentado, Alberto, ha sido estrepitoso. O sea, el euro se ha desplomado, ahora estaba ya cotizándose, ha llegado a cotizarse por debajo de 1,29, 1,880, que es un soporte, y entonces yo creo que ahí es donde vamos a ver la señal de aquí en adelante. En el mercado de divisas la estrategia es muy sencilla: aprovechar cualquier repunte del euro para venderlo. O sea, cualquier repunte. ¿Por qué? Porque lo de los tipos de intereses negativos en las cuentas de los depósitos de los bancos acabará llegando. Eso llegará, y eso, más que ellos, lo que intentan es disuadir a los bancos para que se presten entre sí, pero si la situación está mala, muy fácil, el banco tampoco se la va a prestar a alguien que no se lo va a devolver. Lo que hace es convertirla en dólares y lo deposita en dólares en otro sitio. Entonces eso es lo que está pasando. Ya están cambiándose euros contra dólares, contra yenes, contra libras y contra, como decía antes, contra Canadá, euro Canadá y euro australiano, y se van a seguir vendiendo. Y esto yo creo que es un cambio sustancial, muy importante y una clarificación al fin y al cabo de todo porque antes estábamos entre que sí era necesario pero no se atrevían y todo esto. Otra cosa será el problema de la consecución de los objetivos de déficit presupuestario, que España somos el centro de atención mundial en este asunto, y veremos a ver si lo conseguimos. Yo parece que no, el 6 y pico %, a lo mejor un 7 y algo. Y también otra cosa que también va a pesar sobre esto son las subastas de deuda, porque la última que hemos visto yo creo que ha sido una precipitación por parte del Tesoro. Se han atrevido a meterse en un vencimiento largo y no han conseguido todo lo que querían, que por cierto hoy han anunciado que iban a hacer subastas también de largo plazo. Yo no sé si se han puesto ya locos. Ha sacado un informe demoledor. Claro. Ponía fechas y ponía tipos de interés. Hablaba de volver el 10 años al 7%, allá para mediados del año. Estoy de acuerdo, porque es que el atreverse a hacer esto en estos momentos es decir a la desesperada, bueno, ya que están ahora por debajo del 6%, a ver qué pillo. A ver qué pillo. Entonces, eso el mercado, US, yo no lo había leído, lo que dices tú de US, se huele a distancia, ¿no? Yo creo que se van a equivocar. Yo también. Yo creo que se van a equivocar. Yo no creo que el año que viene España vuelva a estar como estuvo el verano pasado, sobre las cuerdas, ¿no? Con esa tensión y con esa presión. Yo creo que esperaban que en España se hiciese un ajuste fiscal muy duro. No se ha hecho tan duro ni tan rápido, pero yo creo que ahora ya estamos demostrando que es suficiente. De hecho, hay algunas cosas sorprendentes en las finanzas públicas españolas que ya estamos viendo y que dentro de muy poco tiempo supongo que se tomarán en consideración. Y esos son ajustes fiscales tomados muy en serio. Y eso... Si no te había entendido, pensaba que se iba a equivocar el gobierno. Yo... Tú vas por el otro lado. Por el otro lado voy, sí. No, yo creo que el mercado va a seguir presionando ahí. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con lo que dices tú, que lo que se ha hecho es muy serio y mucho más duro y más estricto que lo que ha hecho cualquier otro país. Pero me da la impresión, mi feeling es que para el mercado no va a ser suficiente, porque la otra pata que siempre sacamos aquí, el denominador del ratio, que es el PIB, ese todavía no nos repunta. Y hasta que ese no repunte, pues poca... Confiemos en que el mercado se cebe en Francia. Ya. Eso digo bueno, yo. Sí. Y nos que ya le toca. Que nos deje a nosotros. A ver. Lo hemos visto tanto ayer como hoy, el repunte del diferencial, ¿no?, de la prima de riesgo española. Al final, quizás los mensajes del Banco Central Europeo, los mensajes de hasta ahora cuánto estamos dispuestos a ayudar, estamos dispuestos. Italia está teniendo problemas. Quizás ahora España se ha visto más arrastrada por Italia que por temas internos nuestros.
y al final la prima de riesgo no deja de ser un termómetro. El gobierno está intentando, o el gobierno está intentando todas las medidas posibles para, en el fondo, reducir su carga financiera, y está aprovechando ahora el Tesoro, que ya ha cumplido entre los objetivos que tenía inicialmente previstos. Luego el déficit de la seguridad social pues hay que compensarlo. Por lo tanto, tampoco es que esté adelantándose muchas veces a las subastas posibles del año 2013, y está un poco aprovechando quizás la coyuntura de decir, bueno, están ahora, pues voy a aprovechar si puedo coger algo de vencimientos de largo y alargar un poco el periodo de medio de la cartera de deuda, que realmente se ha ido reduciendo a lo largo de este año, poder lanzar un poquito puentes más lejanos. Según la aceptación que tenga, también puede ser, si se cubre medianamente bien, también puede ser un mensaje o un objetivo un mensaje de cierta tranquilidad hacia los mercados. Ha sido no bien interpretada. Me produce una tristeza aprovechar que los tipos están al 5 y pico, cuando los demás los tienen al 1,35. Es una tristeza terrible. Ten en cuenta que el año que viene tenemos por encima de 200.000 millones, que es una barbaridad de vencimientos. De vencimientos, sí. Bueno, a ver, Javier, que sé que le tienes ganas, Francia. Bueno, que no se me acuse después. No, Francia es una cuestión de riesgo y es una cuestión de coste. Si tú coges un CDS francés y lo compras, estás apostando a que la deuda francesa va a deteriorarse, y es muy baratito. Si hay un deterioro, se va a 300 o a 400, multiplicas tu dinero por 3 o por 4 o por 5. Si haces eso mismo con España y haces deterioro, por ejemplo, que volviéramos a tener 7% del bono a 10 años, pues a lo mejor con suerte doblas tu dinero, con suerte. Eso hay que hacer el spread, hay que comprar Francia y vender Alemania y vender España. CDS. Hay que comprar CDS franceses. El spread se llama, y hay que, más seguro. Sí, sin duda. Sí. Bueno, más que nada es una cuestión de lo adelantado que vas en tu ajuste, porque lo decimos siempre, esta es una crisis que ha explotado, que nos ha enseñado cómo estábamos y nos ha enseñado el camino, y el único camino que hay, hasta que no se descubra otro, es el de demostrar a los mercados que eres digno de pagar tus deudas, y entonces te bajan los tipos de interés. ¿Por qué los tipos en España han bajado a pesar de que no ha comprado el Banco Central Europeo? Pues porque más o menos Rajoy ha convencido un poquito a los mercados y ha vuelto un poquito a la tranquilidad. También ayudó que Draghi dijera que de deshacer el euro nada. Y en esas también están los americanos, que siempre pasamos por encima de ellos. Antes hemos repasado un poco sus grandes vectores de crecimiento. Son impresionantes. La economía americana es muy flexible y además el Banco Central, la Reserva Federal de allí, están dispuestos a trabajar hasta el último minuto antes de dejar que la economía caiga en recesión. Pero luego tienen la parte viciada. La parte viciada es, por ejemplo, la política de Obama. La política de Obama, que es una política que está dispuesto a seguir endeudándose para que lo paguen sus nietos. Y no tiene ningún reparo en hacerlo. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo va a llegar el fiscal cliff. Vamos a ver cómo Obama no tiene ningún talante de equilibrar déficits y de retomar... Eso de talante me suena. Talante. A por él, tienes razón. Sí. Y entonces lo que va a hacer es darle una patada de 3-4 años. Posiblemente los republicanos den una patada a 3,5 para dejarlo a medio año de las elecciones y rematar el gol. Pero bueno, estos tíos intentan rematar el gol siempre y muchas veces les sale fuera. ¿Queréis añadir algo sobre lo que ha comentado Javier? Sí, lo de Francia sí, parece que se está, a pesar de yo creo que la mala política de Sarkozy, este hombre Hollande lo va a ir solucionando ahora poco a poco, ojalá. A medida con su talante. No vengo por eso, no, es broma. Pero bueno, yo no creo, en Estados Unidos efectivamente ahora está toda la polémica esta entre republicanos y bueno, es una guerra, una discusión, un debate abierto echándose las culpas unos a otros. Pero fíjate que es lo que más les asemeja a Europa. En eso, en pelearse, ¿no? Es curioso. Sí, están empeorando el país. No, pero eso lo han hecho siempre. No, pero no poniendo, y los republicanos, igual, por supuesto, claro. No poniendo tan en riesgo, por ejemplo, el AAA. Sí. Eso, bueno, que ya se la han rebajado, pero se perdió por lo último, por el techo de deuda. Exacto. ¿Te acuerdas, no? Claro. Que lo criticaron por eso y están aprendiendo cosas malas, al final todo se contagia, ¿no? Entonces, bueno, aquí precisamente tendríamos que aprender lo contrario, y sobre todo ser un poco más proactivos, porque aquí lo que no se hace es nada. O sea, pero ya no que Francia, Hollande, sino es Alemania, mira cómo está, o sea, mirando
la cuenca, para Düsseldorf, perdón, y entonces sin tomar una decisión en lo que se tiene que tomar. Al final va a ser el Banco Central Europeo el que tenga que hacer algo en la política monetaria. Yo estoy convencido. Claro. Se va a monetizar a lo bestia en Europa, por eso los tipos de interés van a seguir muy bajitos y esas son las líneas de inversión que tenemos que seguir. Pero los tipos de interés van a seguir bajos, pues porque mientras la economía no repunte y no haya actividad económica, y luego es más fácil controlar la inflación o la temida inflación teórica por el exceso de liquidez que podemos tener en los mercados que una economía en deflación. Por cierto, perdona que te interrumpa, pero si estáis viendo cómo se está comportando el oro, sí, a pesar de que lo hemos hablado aquí algunas veces, que todo veía 1.800 Sí, final de año, ¿no? 1.680 y pico. Sí, rondando los 1.700. Sí, hace un rato, ¿por qué? Por eso que estás tú diciendo, Alberto, porque no hay inflación. No hay inflación. No hay inflación, no hay temor miedo a inflación, y el oro no tiene valor ahí tanto como lo tenía, sobre todo a estos niveles, y vamos a ver cómo sigue cayendo el oro. Sí, porque realmente es para los administradores de la política monetaria es más fácil controlar una economía en inflación. Que luego ya veremos teóricamente si cuando la economía repunte y se ponga en marcha la famosa ecuación de la velocidad del dinero, al final si eso tiene un efecto. Lo que pasa es que tenemos muchísimo combustible en el depósito, pero el motor no arranca, estamos a ralentí. Entonces los japoneses están intentándolo. O sea, quieren poner un objetivo de inflación. Hoy ha hablado el subgobernador del Banco de Japón diciendo que quiere un objetivo mínimo del 1,5%. Que llamen a Kirchner. Que llamen a Kirchner. No, que llamen allí, sí, claro. Que llamen, que se pasen los argentinos a Japón y los japoneses a Argentina. Ya verás cómo se inflación dispara, en la economía. Sí, pues no hay forma de subir los precios. Pero bueno, incluso hoy el ministro de Finanzas le pedía al Banco Central japonés que pusiera en marcha políticas para también tratar de frenar la apreciación de su divisa, que eso estamos claro, viendo no solo, por ejemplo, en el caso de Japón la apreciación, sino también hemos visto en las últimas semanas lo que ha pasado con el real brasileño, que nos ha ido prácticamente a 2,13 contra el dólar. Ha sido medio controlado, estamos en 2,08. Yo creo que con objetivo básicamente de tenerlo en la zona de los 2,10, cuando hemos tenido zonas de 2,05 en las últimas semanas relativamente estable. Y eso no deja de ser una intervención sobre los tipos de cambio por parte de un país emergente y de crecimiento que necesita crecer. Y los datos de PIB que hemos tenido a final publicados con respecto al tercer trimestre han sido peor de lo previsto. Pero no solo, sino que realmente Brasil quizás estaba siendo un poco el cabeza de lanza de los países BRIC. El problema que tienen todos estos países, incluido Japón, de la fortaleza, según ellos, importada, porque quienes manipulan la divisa, según ellos, y yo estoy de acuerdo, es Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, el que llega manteniendo un dólar de hoy desde el año 1985. Lo único que ha hecho ha sido caer el dólar y haciéndole una competencia, entre comillas, desleal. Y ellos son los que declaran manipuladores de divisa al resto. Mantega, el brasileño, pues se cabrea cada 2 por 3 y le echa una bronca y le dice, ya está bien. Pero bueno, también son economías donde los tipos de interés son más altos, que al final también son captadoras y crecen más y con mayor crecimiento. Japón no, quitando Japón, que no tiene ni los tipos de interés altos ni el crecimiento. Pero al final Brasil lo que tenemos es una economía con un tipo de interés que yo creo que el Banco Central en su último mensaje ha dicho que la tasa Selic se quedará en esta zona, no creo que haya más recortes. Hoy conocíamos que la producción industrial de automóviles se ha caído casi un 6% en el último mes, es decir, el consumo se está resintiendo, parece que ya se están empezando a encontrar la economía con un techo de endeudamiento privado, que ha sido uno de los motores del crecimiento de la economía brasileña. Pues que no caiga porque nos afecta mucho. Hablaba un gestor esta misma semana y decía queda un minuto. Que había capacidad ociosa en los países emergentes. Los países emergentes han crecido mucho y bueno, se han quedado un poquito sobredimensionados, pero es un fenómeno natural y hay que aceptarlo como tal. Brasil tendrá que frenar un poquito. Los precios de Sao Paulo creo que son un poco altos y probablemente caigan, pero dentro de una dinámica de emergencia. En Río de Janeiro ya por 1 millón de euros no te compras un apartamento allí. Pues nada, que se hagan un máster en Madrid y entenderán cómo va esto. Para saber el futuro. Bueno, señores, que ha sido un verdadero placer. De nuevo os vuelvo a agradecer que me hayáis acompañado esta tarde, noche de viernes. Miguel Ángel, Alberto y Javier, muchísimas gracias. Que disfrutéis del fin de semana y a ver lo que nos depara la semana que viene con esa nueva reunión el martes día 12
para ver si se decide esa unión bancaria, ese supervisor bancaria, la reacción en contra de Alemania, que al final será quien dé el y quien diga que sí o que no. Pero bueno, de todo ello hablaremos en la próxima semana. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero volvemos enseguida.